Muy bien, muy buenas tardes, queridos eternautas. Qué bueno encontrar esta sala repleta de tertulianos en esta tarde veraniega a este lado del Atlántico, no así al lado, al lado de Argentina tenemos a Graciela bien cubierta con un jersey de cuello alto porque por ahí es invierno. Hola Graciela, buenas Hola, tardes. chicos. Pues en esta tarde, después de saludar a Gabriela, me vais a permitir que salude a este tertuliano que ha estado tanto tiempo perdido, nuestro querido amigo David Monteagudo. Buenas tardes, David. Has Hola, ¿qué tal, regresado a este compañero? foro. Buenas tardes. Encantado de estar una vez más y después de tantos meses estar con todos vosotros. Es un placer. Exacto. Fantástico que estés por aquí otra Como vez. decía José, has regresado a este foro porque aquí eres un faro. Qué bueno, qué bueno. Tenemos a Lázaro que acaba de darle también la bienvenida a David, con ese estilo tan floreado que nos acostumbra en verano y que de manera tan juvenil le sienta. Casi parece que te ha salido de Corrupción en Miami. Eres ahora mismo casi, ¿no? El actor este como era Don Johnson en Corrupción en Miami. Estás genial. ¿Cómo estás, Lázaro? Buenas tardes. Ahí vamos, tirandillo, bien. Bueno, muy bien. Y como es verano, pues tenemos dos personas, en este caso Albert y María José, que están conectadas con el móvil porque están, pues bueno, en lugares distintos, disfrutando quizá de las vacaciones. Albert, buenas tardes. Muy buenas, efectivamente, de vacaciones y encantado de participar una tarde más en la tertulia. Bien, fantástico. Recién regresado de Escocia, ¿verdad? De un viaje también. Hemos estado unos 10 días haciendo una ruta aquí en Escocia. Bastante lluvia, pero bueno, si no quieres lluvia, no vayas a Escocia. Es un buen título ese. Si no quieres lluvia, no vayas a Escocia. Y por otro lado tenemos a María José. Buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo llevas el calor? Ya empieza a apretar, que yo sé que tú el calor Regular solo, ¿verdad? regular. Bueno, Bueno, y el que aquí os habla, también José Matas, que hoy configuramos este sexteto para reencontrarnos con David, que nos va a ofrecer su tríada, ya que ha estado ausente todos estos meses, y nos va a ofrecer estos tres programas con los que vamos a cerrar la temporada. Hoy para comentar una película que nos trae y que yo creo que va a generar bastante controversia. Tengo aquí algunas notas en el teléfono. Una película, bueno, cuyo título original es Drog, ¿no? Que debe ser en danés, ¿no? Danés o sueco, no lo sé, rock, y que Danés. en español se ha traducido como Otra Ronda, ¿sí? Una película del año 2020, fecha de estreno 24 de septiembre del 2020 en Dinamarca y dirigida por Thomas Vinterberg, si lo digo bien, Vinterberg, exactamente, y una Wittenberg. película que ha estado con varios premios, Oscar a la mejor película extranjera, premio Bodil a la mejor película danesa y algunos otros que seguramente David nos va a traer a esta tertulia con un actor que además a mí me gusta mucho, este actor principal que encarna en este caso es el protagonista, Mads Mikkelsen, un autor que yo descubrí en una película hace unos años que se llama La Caza, también allí hacía de profesor en esa película, y si no la habéis visto quizá algún día la traiga yo a este foro, y que nos sitúa ante una sociedad que parece ser que eh, consume bastante alcohol, ¿no? Esta película que nos ha traído hoy aquí David y que yo tengo muchas ganas de saber por qué la ha traído a este foro, con qué finalidad. Y creo que voy a ser la voz un poco que va a poner un contrapunto a la tertulia. No sé si a todos vosotros, pero ya os anticipo que a mí no me ha gustado nada la película. O sea, que ya lo digo así, Curioso. no me ha gustado nada, nada. Entonces no sé en qué planos vais a estar vosotros, pero yo vengo con ganas de guerra, no me he tomado nada, no penséis que estoy absolutamente embriagado, que después de comer me he calzado 3 o 4 gin tonics, no ha sido así, yo soy prácticamente astemio, no voy a decir abstemio, pero prácticamente bebo muy poquito alcohol, así que vengo en plenitud de facultades con ganas
tener una buena controversia aquí respecto a esta película. Así que, David, te lo cedo en bandeja. Aquí tienes la película para que nos hables de ella y por qué la has elegido y bueno, Vale. y cómo le metes ahora la muleta a este toro desbocado que soy yo, que he salido ahí a meter cornada, pero rápido. Bueno, antes que nada, dejadme que beba un poco de agua, de ginebra, perdón, de agua, Sí, yo también me he traído aquí un poco de para así agua que... conseguir ese 0,5% para estar creativo, brillante, imaginativo y etcétera, etcétera. Bueno, es muy curioso porque José Matas, ¿ves? Es más parecido a Hitler que a Churchill, por ejemplo, ¿eh? En lo de que es Es abstemio, verdad. que bebe poco y tal, ¿eh? Es curioso. Bueno, yo en estos casos, en estos casos, quiero decir, en los programas con los internautas, cuando sugeríamos, cuando proponíamos películas, yo acostumbraba a proponer películas que yo había visto, incluso que había visto muchas veces y que a mí me gustaban mucho. Entonces siempre es duro porque a veces películas que tú estás tan entusiasmado y que ya es una cosa tuya, ¿no? Entonces cuando alguien ves que no le gusta o que la rechazan, es casi algo personal, ¿no? A ti te toca un poco eso, hombre, pero ¿cómo puede ser que mi película favorita no le guste nada? Entonces, en este caso concreto, pues he hecho algo completamente diferente, que es escoger una película que no había visto aún. Creo que en este caso estaba también alguno de los internautas que estamos aquí hoy, una película que no había visto y que he visto una sola vez para hacer este programa, y que no es que me haya parecido una película de esas genial para la historia del cine, para ponerla entre las mejores, pero creo que está bien, es una buena película, tiene cosas muy interesantes y sobre todo también lo que me pareció de cara a traerla aquí al debate es que puede generar algo de debate o de controversia. Entonces, y luego, aparte, creo que al final, ya vista la película y visto todo, visto lo visto, creo que es una película de la que se puede extraer alguna reflexión existencial que es interesante, yo creo, como luego intentaré exponer un poco. Vale, entonces los antecedentes de la película, bueno, esta es una película de Thomas Vinterberg, que es un director danés, un hombre bastante joven para lo que somos nosotros, porque ahora tiene 55 años, y que claro, uno entiende que haya escogido a Mads Mikkelsen, este actor, para sus películas, porque el Mads Mikkelsen, al menos físicamente, es un poco un alter ego del director. El director es un tipo parecido, un tipo con un aspecto juvenil, atractivo, con buen pelo, con, no sé, esto los que somos calvos siempre nos fijamos en estos detalles, pero que vamos, que uno entiende que el director haya escogido como alter ego, ¿no? Como protagonista a Mads Mikkelsen. Entonces, los antecedentes es que esto antes fue una obra teatral que escribió el propio Vinterberg, muy influenciada por su hija, Ida, su hija que había investigado, supongo que era joven la hija, porque este hombre es joven, no sé exactamente, he intentado buscar qué edad tenía su hija, porque su hija murió cuando ya habían rodado casi toda la película y entonces murió la hija. Y entonces, con la muerte de la hija, hicieron muchas modificaciones y pasó a dirigir el resto el Tobias Lindholm, tomó la dirección durante el Tobias Lindholm, que es el co-guionista, el otro guionista. Entonces él escribió una obra teatral que ya iba sobre este tema, muy influenciado por la información que había buscado su hija, que había hecho como una especie de ensayo sobre el consumo de alcohol entre los jóvenes, entre la juventud danesa. Entonces fue mucho la hija la que le espoleó, la que le animó,
le incitó, casi le obligó a que hiciera una película sobre el tema, porque pensó que podía ser interesante y tal. De hecho, cuando se acaba la película, pues al final pone, está dedicada a Ida, no sé qué más, o sea, está dedicada a su hija Ida, que murió a los pocos días de acabar el rodaje, en principio original, y con su muerte se hicieron, ya se le dio otro, o sea, se remodeló bastante toda la película y se le dio otro aspecto quizá más existencial, ¿no? Que es eso que yo he creído detectar, ¿no? Entonces, fijaros en cómo empieza la película, ¿eh? O sea, empieza con el exceso alcohólico de la juventud. Empieza la juventud, que es precisamente el momento de la vida de máxima potencialidad, cuando las potencias están en su luego hay que desarrollarlas, pero ahí la potencialidad, la energía, la creatividad, las posibilidades que se abren, ¿no? por delante, las expectativas. Entonces empieza con eso, con los jóvenes en ese exceso alcohólico en el que se permiten gastar bromas con la autoridad. Eso, al ser un país nórdico, un país como Dinamarca, tan civilizado, digamos, pues hay un policía, no, creo que es un simple revisor del tren, que les dice, hombre, jóvenes, a ver, calmaros y tal. Y entonces el tipo le da uno de los chicos le da un abrazo y le da un beso, y mientras tanto lo atan con unas manillas a una barra del tren, y el revisor se queda ahí. Se ve este aspecto de la juventud, ¿eh? Es el momento ese. Entonces, esta película, lo que plantea para mí, la gran pregunta existencial que plantea la película es, o sea, la estabilidad. Cuando uno consigue la estabilidad, la estabilidad en lo emocional, en lo material, en lo laboral, estar con un trabajo fijo, con una familia, en un ambiente, con unos amigos. Eres una persona civilizada, que no comete excesos, que no comete delitos. Eso no digo que esté negado con la felicidad, porque también hay quien encuentra la felicidad en eso, pero es posible la creatividad, ¿eh? O sea, la expectativa cuando dentro de la estabilidad, ¿eh? Esa es la pregunta, ¿no? Creo que la pregunta que plantea la película en sí, ¿no? Entonces, la película puede parecer ambigua, ¿eh? Porque en algunos momentos casi parece que está planteando una tesis, un mensaje, pero si te fijas bien, esa tesis en todo caso la plantean siempre los personajes, ¿eh? Por ejemplo, el protagonista en las clases, cuando ya se ha vuelto más creativo y contacta con los alumnos y cuando consigue conectar con ellos, y pues está insinuando esta tesis de que, bueno, quizá el mundo habría sido mejor, ¿no? Con más dosis de alcohol, digamos, o esta comparación que hace entre Hitler, ¿no? y Churchill, por ejemplo, ¿no? Que Hitler era muy morigerado en las costumbres y había sido un héroe de guerra y tal, y alguien que casi nunca bebía nada, de vez en cuando, que no fumaba y tal, ¿no? Parece que está planteando, bueno, esta teoría que los personajes dicen de este psiquiatra, ¿no? Que plantea esa cosa de que en realidad hemos nacido o sea, estamos viviendo siempre con un déficit de alcohol, y que con el alcohol se recupera esa capacidad, ¿no? de reacción, de expectativas, esa creatividad que perdemos al no estar ahí. Entonces, claro, eso digamos, como teoría es muy peligrosa, ¿no? Pero la película, en realidad, yo creo que es impecable en ese sentido. O sea, no está defendiendo ninguna de esas, porque lo que narra, o sea, la historia que narra es real como la vida misma, en realidad. O sea, en el sentido de que esa supuesta teoría
como ocurre con todas esas cosas, pues a lo mejor a algunas personas sí que les funcionará. De hecho, entre los personajes ves las posibilidades, ¿no? Pero en cambio a otras personas no. Entonces, en esta película se ve claramente el personaje que incluso acaba alcohólico, el profe de gimnasia, que incluso cuando está achispado en la primera fase de eso, pues tiene esos detalles con el niño ese con el famoso gafitas, que se siente marginado y consigue, y el niño ve en él pues esa figura protectora, paternal, y para ese niño es positivo, hace algo bueno en ese momento, ¿no? Pero luego, claro, ese hombre resulta que se queda preso en el alcoholismo y acaba muriendo con un suicidio prácticamente, ¿no? O sea que aquí, bueno, lo que para unos funciona, para otros no funciona o puede ser terrible, ¿no? Esto yo creo que queda muy claro en la película, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido interesante eso y al final el protagonista, claro, en esta película lo que está claro es que una de las grandes bazas de la película, o sea, se sostiene en gran parte por el carisma que tiene el protagonista, el carisma de este actor, de Mads Mikkelsen, que aparte, claro, es más, digamos, más glamuroso que los otros, porque los otros personajes sí que son muy realistas, son muy naturalistas, en el sentido de que son gente normal, no son atractivos, no son guapos, son normales y corrientes. En cambio, este hombre tiene un cierto glamour, aunque al principio de la historia está como un perdedor, un tipo aburrido que ya ha perdido toda la chispa, que no tiene ningún atractivo, que se ha convertido en un muermo, pero claro, es un personaje es un actor con mucho tirón y al final, fijaros que el final de la película, pues a él es quizás al único que le ha funcionado esto, en el sentido de que él tenía un matrimonio que estaba completamente cao, ¿no? Que además su mujer, pues resulta que tenía una relación fuera del matrimonio con otra persona, y al final con toda esta movida, este debacle, estas borracheras que coge, incluso que llega un día a casa en un estado ya deplorable, pues acaba moviendo todo eso y al final de la película, después del entierro precisamente del que ha muerto, pues resulta que en la comida esa que están ahí, pues recibe unos mensajes de su mujer en los que parece que la cosa puede retomarse y puede volver a funcionar, ¿no? Y al final fijaros cómo acaba la película. Él se encuentran con los chicos y las chicas que están graduados, y que eso se ve que es una tradición allí, que van con una gorra de capitán, el capitán de yate, ¿no? Y se encuentra con ellos y entonces él bebe exageradamente y acaba precisamente haciendo lo mismo que hemos visto al principio de la película, el momento ese de máxima potencialidad, de expectativas, y él, que resulta que cuando era jovencito, pues que hacía danza, jazz, ¿no? Y que había sido un buen bailarín, ¿no? Un buen bailarín aficionado, pues al final, por fin, aquello que le decían siempre, baila un poco y tal, pues acaba bailando y, bueno, una cosa en un crescendo, ¿no? En una apoteosis, acaba bailando y acaba tirándose al agua y en un vuelo triunfal. Bueno, pues al final parece ser que a él más o menos, la conclusión que yo extraigo es que a él le ha funcionado esto, concretamente en esta persona, esa cosa tan peligrosa y que en otros en cambio ha tenido unas consecuencias fatales, en su caso ha funcionado, ¿no? Entonces, bueno, yo casi lo que querría más es que ver un poco cómo comentáis esto vosotros. Yo la película esta, decir ya como cuestiones más cinematográficas y más técnicas del cine, es que Thomas Vinterberg es uno de los creadores, de los que escribieron el famoso manifiesto del Dogma 95,
junto con Lars von Trier y otros 3 o 4 directores en el año 95 precisamente, que era un dogma con una serie de normas muy estrictas para hacer cine, y ellos dijeron que nosotros solo vamos a hacer cine así, en estas condiciones. Entonces era una cosa muy restrictiva, ¿eh? O sea, solo se podía filmar en espacios, en espacios reales, sea en la naturaleza o dentro de una casa, de un edificio, pero nunca en un set creado, un set cinematográfico creado para montar una escena. Luego el sonido no se podía montar separado de la imagen, no se podía modificar, tenía que ser imagen y sonido siempre juntos, tenía que filmarse, que rodarse con la cámara en la mano, ¿eh? O sea, solo permitía los movimientos que permite una cámara en mano, nada de grúas, ni de travelings, ni de cosas. Y luego incluso en cuanto a la materia de las películas, a los argumentos, bueno, no permitían películas de género, no podía haber asesinatos, no podía, una cosa muy restrictiva. Entonces yo en el año 98 vi una película que se titulaba Celebración, Festen en el lenguaje original, que me pareció una peli interesante como propuesta y tal, y resulta que era de este hombre, de Thomas Vinterberg. O sea que yo ya había visto una película suya. Entonces, este movimiento del Dogma 95 tiene más importancia como manifiesto y ha tenido una influencia grande en el cine que se ha hecho después, más allá de su recorrido real, como dentro de la cinematografía, que es un recorrido que al final se ha visto que no iba más allá. Incluso los propios firmantes del manifiesto luego han terminado saltándose la torera las propias normas que habían dicho ellos, ¿no? Hombre, una de las normas es que no podía figurar para nada el nombre del director, ¿eh? Era el grupo Dogma, ¿no? Era para no personalidad, una serie de cosas como muy estrictas. Entonces, más allá del recorrido artístico que ha tenido una influencia grande como manifiesto estético y como propuesta que ha influido en el cine que se ha hecho después. Y nada más, yo ya dejo que ahora cada uno dé su opinión y estoy deseando oír a José. A ver cómo Muy bien, David. Pues como hoy estamos unos cuantos, voy a pediros que os ciñáis a escasos 5 minutos en vuestra intervención, porque somos 5 los que tenemos que hablar y si no nos dará tiempo a cerrar puntualmente el... Y hoy, a diferencia de otros programas en los que yo siempre me espero para el último para intervenir, voy a dar ejemplo y voy a ceñirme a esos 5 minutos y me voy a adelantar a todos vosotros para deciros, por pura contraposición, cuáles han sido mis impresiones con respecto a la película. Arranqué con mucha expectancia la película porque ya os digo que me gusta mucho este actor y que coincido con David, que es un actor maravilloso y de la película prácticamente es lo único que rescato, la excelente interpretación de este actor que a mí pues me mueve mucho, pero que ni siquiera una interpretación tan brillante como la suya para mí ha sido suficiente a la hora de provocarme cierta empatía, ni con el tema, ni con el planteamiento de la historia, ni con el desarrollo de la historia. Me parece que la película es ciertamente fallida ya en el planteamiento de tratar de, no sé, si a través de la ficción falsar o no una hipótesis de esa naturaleza, un déficit supuesto de alcohol en sangre como una limitación para que el engranaje social y el desarrollo de la creatividad de las personas no se vea limitado. En realidad, la película me parecían 4 patanes tratando de hacer un experimento científico, por muy profesores de instituto que fueran, me parecía un poco chorrada ese planteamiento que estaban llevando a cabo prácticamente con pretensiones de método científico. Al margen de eso, me parecía un recurso tremendamente, que os diría yo, muy primario el hecho de que te fueran mostrando en un fundido en negro
la tasa de alcohol a la que llegaban según iban soplando, iban ingiriendo el alcohol a base ¿no? Te lo ponían ahí, me parecía un poco, yo decía, de verdad, esto es... Y fui viendo la película hasta la mitad, un poquito más, en la que en todo ese tiempo no había pasado absolutamente nada. Estos tipos se veían, iban ingiriendo alcohol, iban, ¿no? Y yo digo, después de media película, ¿a dónde me vas a llevar? ¿A dónde me vas a conducir con esto? ¿Hay algo más? De hecho, estuve a punto de abandonar la película porque me resultaba bastante tedioso ver una y otra escena de estos tipos bebiendo, bebiendo y bebiendo sin que ocurriera absolutamente nada más, a excepción de que ahí es cuando cobraba cierto interés la película, cierta carga dramática, asistíamos a los pequeños dramas personales de cada uno de ellos, ¿no? Que entonces ahí esas historias que no estaban del todo contadas, están solamente apuntadas o inducidas de una manera más clara en el caso del protagonista con su fallido matrimonio. Ahí es donde verdaderamente yo empezaba a conectar, pero eran dosis tan menores en el resto de personajes que prácticamente era una y otra vez la misma cosa, ¿no? La película de verdad que a mí me ha resultado muy poco estimulante ver una y otra vez esta ingesta compulsiva ¿no? de estas personas. ¿Acaso sí más un poco el personaje principal que andaba dudando en continuar o no continuar con este experimento para llevarlo hasta el extremo? Y bueno, sí podría estar de acuerdo con David en cuanto a que hay algo de existencial en el planteamiento del film, de hasta qué punto, ¿no? Simplemente el hecho de estar en la vida es suficiente o no es suficiente y uno tiene que buscar otros estímulos que le den sentido. Pero yo la verdad es que no he conectado más allá de la película que cuando, por ejemplo, una de las escenas con las que más se me despertó el interés es cuando ya el matrimonio parece haber decidido romper y ellos dos quedan en una cafetería, en un bar y él quiere de alguna manera lanzar un cebo ahí a ver si hay una posibilidad de continuar con el matrimonio y ya está muy cerrada. Luego es verdad que hay unos mensajes que nos apuntan a que quizá eso pueda haber cambiado, pero no he sabido conectar en ningún momento con lo que planteaba. Si es que planteaba algo, la verdad, si quería abordar el tema del alcoholismo en países en los que parece ser que se bebe bastante. Si es así, me pregunto si solamente beben los hombres, porque parece ser que aparte de ese jolgorio que tenían en la escuela cuando hablaban del alcohol y del consumo en el que había chicas y chicos, ahí está focalizado totalmente en 4 hombres adultos, heterosexuales, más o menos estabilizados, como decía David, no lo sé. Si ha querido abordar el tema del exceso de consumo de alcohol, creo que no ha conseguido transmitirme una verdadera precisión o conmoverme con eso. Y a mí la película se me hizo reiterativa hasta el final. Y bueno, tengo que reconocer que hay un par de escenas buenas, sobre todo la última, ese baile último del protagonista danzando al son de la música en medio de toda esa juventud, desplegando prácticamente una corporalidad inaudita que no la hemos visto en toda la película y que ahí te atrae, pero la película también tiene alguna escena muy mala. Como por ejemplo cuando uno de los profes, el que tiene 3 hijos y se le mea uno encima y él se cabrea y luego llega la mujer y qué ha pasado y parece ahí que ha habido como un conflicto entre ellos y una discusión y me pareció tan mala esa escena que pensé, no sé, a lo mejor yo no tenía el día y no estuve suficientemente receptivo, a lo mejor, y ya acabo que me estoy pasando medio minuto del planteamiento, tendría que haber tomado unas copitas para ver esta película y que me hubiera entrado mejor, pero lo siento, a mí no me ha suscitado absolutamente nada, así que os dejo el paso quizá a alguien que sí esté más en la cuerda de David. Os cedo la palabra, me he ceñido a mis 5 minutos y espero que seáis breves también. Albert, te veo con ganas de... Sí, porque yo, como has dicho que alguien que estuviera, digamos, de una visión diferente, pues voy a daros mi lectura. Sí es verdad que no es una de esas películas que quedaría de mis preferidas,
pero así a mí sí me ha gustado. Es cierto que las interpretaciones entre la del protagonista y los demás actores hay claramente diferencias en la calidad de la interpretación. También coincido en que el argumento inicial de la trama es poco verosímil, pero prescindiendo de esto, es decir, por ejemplo, el tema de la teoría, lo miré, porque además a mí el tema por cuestión profesional me interesa el tema, ¿no? Miré y no existe esa teoría, es simplemente una boutade que apareció en una crítica enológica, de un crítico enológico, y era una boutade, no tiene ninguna base racional. Efectivamente, el planteamiento es cero científico y más bien es una broma. Yo lo leí así, ¿no? Yo lo leí como una especie de broma. Alto. Alto. ¿Qué fue a vos? Parece que no se oye. Ahora, ¿Qué fue a vos? este quizás sea el punto que menos me parece de la película, pero prescindiendo de esto, a mí sí que me parece interesante, me parece muy interesante porque tiene diversas facetas, tiene diversos planos. Por un lado, aborda el tema del alcoholismo de una forma muy interesante, sin un planteamiento moral a priori, sino que lo plantea de una forma, sin restar el dramatismo, un poco dibuja como el escenario del alcoholismo, el camino al alcoholismo hasta que lleva a la degradación de la persona psicológica y física. Es un camino como aquella película de Vino y Rosas, o sea, tiene unos aspectos de desinhibición, de alegría, etc. Y en este punto la película no tiene un planteamiento moral, pero yo creo que sí que toma partido. Es decir, sí que podría ser censurable en el sentido de que tiene una visión positiva del alcoholismo que podría inducir al consumo, pero yo creo que al final la lectura de la película se posiciona claramente en contra del alcoholismo. Entonces, tiene este primer plano, digamos, de lectura, que es el tema concreto del alcoholismo, que es un problema personal y social en esos países tremendo. Y ahora, como comentabais, que estaba en Escocia, precisamente después de estar en las Highlands, que estuvimos 2 días en Glasgow, y es increíble ver el nivel de consumo de la gente. Quizá en el Mediterráneo es una droga con la cual convivimos mejor y la sabemos administrar mejor, pero la cultura del alcohol nórdica es tremenda, es tremenda. Entonces yo creo que en ese sentido la película es crítica y aborda el problema social del alcoholismo desde una posición no dogmática y sin entrar en apriorismos morales. Y luego, el segundo plano, que coincido que hay un plano más profundo que plantea un tema existencial, y yo creo que para mí es multifacético, porque si nos fijamos en la película se plantean diversas barreras, diversos aislamientos, barreras entre generaciones, problemas de pareja, el problema del paso de la edad, de cómo se digiere, cómo se metaboliza el paso a la edad madura, y cómo en nuestra sociedad, al menos la lectura, todas estas problemas no se saben abordar, y muchas veces se intentan resolver a través de la huida del alcohol o de otras drogas, ¿no? Y también, y es verdad lo que ha dicho David, también me parece que por otro lado hay un componente también de que en estas sociedades nuestras, tan civilizadas, tan estables, acaba un punto que el exceso de civilización, por así decirlo, conduce a un aburrimiento, a un adocenamiento, a una mediocridad colectiva que también se intenta sustituir por el alcohol. Pero yo creo que la película se posiciona claramente y no dice que esa es la respuesta, que la respuesta a esos problemas no es beber. De hecho, si os fijáis, a mí me parece un detalle significativo, y allí interpreto que tenía sentido el por qué aparecían los dígitos de la tasa de alcoholemia. Si os fijáis, el único momento en el que el protagonista y su mujer conectan es cuando su mujer cae a la naturaleza. Y ahí es cuando, si os en la pantalla aparece tasa de alcoholemia 0,0. A mí me parece un detalle ese significativo.
Y respecto al final, yo aquí me pareció también muy bueno el final porque es un final abierto en el sentido, es verdad que él recibe el mensaje de su mujer diciendo, oye, también te echo de menos, echando un cable, es decir, la opción de volver a reiniciar la relación. Sin embargo, nosotros no vemos en ningún momento que él responda. Queda la duda, no sabemos si él responde o no responde, se lo piensa, porque él piensa que quizás si vuelve con ella va a tener que renunciar al alcohol, porque sabe que ambas cosas son incompatibles. No puede seguir con su alcoholismo y seguir con su relación. Y él se lo piensa. Y de hecho yo creo que a la mujer hay un momento significativo de la película, es cuando se encuentran en el bar, cuando él intenta que vuelvan, ella pide un vaso de vino blanco y lo bebe compulsivamente, lo bebe como una alcohólica, no lo bebe, lo bebe, pam, en 2 tragos se ventila el vaso de vino. Sí. Es muy probable que ella también tenga problemas con el alcohol. Y finalmente yo creo que el final queda abierto, no sabemos si él va a volver o no. Y de hecho, él vuelve a beber compulsivamente, quizá para huir de tomar una decisión, en ese baile, en ese final apoteósico, de ese baile apoteósico, y la secuencia se paraliza en el momento en que está volando como un pájaro. El alcohol le da esa libertad, y se siente libre, pero ¿a dónde va? O sea, tú sabes como espectador que ese vuelo, aparentemente tan bonito, va al muelle, va al agua, es decir, va a donde acabó su amigo. Ya saben que su amigo acabó ahogado en el mar, él va y se lanza al mar, ¿no? Y te deja ahí. Entonces, bueno, yo no sé, me he pasado de tiempo un poquito, me El parece. tiempo sí, estamos con el tiempo ya apurado, ¿eh? Ya seguiría Tendrías diciendo, que ir. pero bueno, Pues me quedo. venga, vamos a ver por dónde van otros derroteros. ¿Quién quiere seguir? Graciela, venga, tú misma. Vamos a ver cómo va, vamos haciendo alternancia. Bueno, chicos, a mí la película me pareció una película triste. No pude sacarme eso de... Tendría que verla de nuevo, tal vez, para saber si no es triste. De todas formas, yo tengo un prejuicio muy grande con relación al alcohol, porque, bueno, mi padre era casi abstemio, tomaba alguna copa de champán en Año Nuevo y nada más. En casa no había alcohol, salvo cuando venía algún invitado, se compraba una botella de vino, pero después el resto se tiraba. No vi a nadie tomar alcohol, salvo en las fiestas, a otras personas, pero en forma moderada. No había una cultura del alcohol en esa época cuando yo era chica. Estaba muy mal visto que alguien viniera tomado o borracho o que alguien hiciera una cosa así en público. Era algo repudiable. Bueno, si bien es cierto que el mundo cambió, y también es muy cierto lo que dice Albert sobre la cultura nórdica del alcohol, ellos son totalmente distintos y son capaces de soportar grandes cantidades de alcohol. Acá no es lo mismo, o sea, yo sentí mucho repudio cuando vi la película, porque en lo personal también, bueno, pues yo tengo una muy mala experiencia con eso, que el padre de mis niñas era alcohólico y ese fue el motivo del divorcio. Y luego una hija mía, hace 25 años que no toma, pero bueno, ha logrado recuperarse gracias a Alcohólicos Anónimos. He conocido muchos alcohólicos con destinos trágicos y muchos recuperados que han muerto más jóvenes que otros, o sea, en la década del 60, a los 60 y pico de años o a los 70 y pico de años, porque es un componente que mina el organismo, hace muchísimo daño. La pregunta es, bueno, ¿por qué se toma? Acá vemos en la película por qué se toma. Yo, más que el control, lo que se quiere plantear con relación al control de la propia vida, creo también que es un poco una falsedad. Cuando tú formas una familia y tienes hijos, ya no tienes más el control de nada. El control, Dios no juega los dados, el control lo tiene el azar,
tu conducta, lo que puedas hacer, la responsabilidad de ambos padres, el hecho de que tus hijos salgan sanos, en fin, cantidades de cosas que tienen poco que ver con poner o no el control. Yo creo que la bebida es un complemento agradable en una medida pequeña cuando uno se siente incómodo o no encaja. Entonces, pues uno toma una copa y puede adormecerse y olvidar que no encaja y tal vez encajar de alguna manera soltando algo que uno tiene adentro y que en ese momento puede aflorar. Entonces es un buen complemento social, pero evidentemente necesita de una medida que acá en esta película no se ve. Lo que yo he visto en los alcohólicos es una tendencia al adormecimiento de su conciencia con relación a cosas que han hecho o creen que han hecho o cosas que le han pasado. Y desde ese punto de vista yo la considero una droga y una de las más peligrosas. Entonces, como droga tal vez uno puede tomarse una ayahuasca alguna vez en la vida, pero creo que este cultivo del alcohol es muy malsano para la salud. No lo considero realmente bien. Entonces la película me ha parecido del principio hasta el final una cosa que realmente he visto porque tenía que verla, pero cuando se estrenó y vi cuál era el tema. Parece que se ha quedado. Se ha quedado congelada, sí. Graciela, no sé si nos oyes, pero te has quedado congelada un momento. Bueno, vamos a dar paso a Lázaro y mientras recuperamos a Graciela. Lázaro, ¿qué te ha parecido a ti la película? Bien. A ver, toda la temática del alcohol, que la temática parece ser central de la película, a mí no me interesa nada. No voy a hablar de eso. Yo nunca tuve problemas con el alcohol. Y bueno, conozco a alguna gente que lo tuvo, pero no. Voy a hablar más bien de la película, ¿no? En gran medida coincido con muchas apreciaciones que has hecho tú, José. La película, en general la película no es una mala película, es una película decente, digamos así, ¿no? Pero a mí me sirvió como para hacer un poco de un tour por Dinamarca, ¿no? Por Copenhague. Que yo estuve en Dinamarca muy poco, unas horas estuve, ¿no? En realidad. Pero conocí muchos daneses y no quiero hacer una generalización, pero por lo menos los que yo conocí me estaban aburridísimos, ¿no? Y la película también no me terminaba de enganchar en ningún momento, ¿no? Más bien me quedaba fijándome en los apartamentos de los actores, el mobiliario, ¿no? El mobiliario nórdico, que a mí sí, eso sí me gusta mucho, ese tipo de muebles, aunque yo no tengo ese tipo de muebles. Los paisajes urbanos, los barquitos y todo eso. Pero bueno, por otro lado, es decir, me pareció que es muy llana la película, muy absolutamente en una narración. Para mí una narración puede ser cinematográfica como literaria, es decir, como escrita, ¿no? Más bien dicho. La narración tiene que tener normalmente altibajos para que te agarre, para que te puedas... pero en este caso, no sé, largos planos así, de largas tomas y demasiadas cosas. Me pareció muy larga, ¿no? Pero bueno, tampoco me pareció una mala película, ¿no? Si es por llevar un mensaje con respecto al alcohol, yo no presté atención a eso, ¿no? Hola, pues, se cortó la luz. Y ahora la tiene, ¿sí? Bueno, no, porque pasó la perra y sacó el enchufe. Es una perrería. Sí, vete para allá, no vengas para acá. Vamos a dejar que termine Lázaro y luego que de último acabas, Graciela, con tu argumentación. Que estamos aprovechando. Yo no tengo mucho que decir. Para mí me resulta una película un poco intrascendente. Eso sí,
Y todo el tema de los profesores que se van emborrachando y todo eso, me pareció todo eso muy tirado de los pelos eso, ¿no? Así que con la teoría, todo, y en todo momento como para llevarlo al tema, las cosas, pero me interesaron otro tipo de cosas, ¿no? Las relaciones entre ellos, ese tipo de cosas. Y lo del alcohol es lo que menos me ha interesado y la película está bien, pero a mí personalmente no me proporcionó placer, ¿no? Como, y no mucho más, no tengo que decir mucho más. En realidad, para mí es una película que no da para mucho. Es una película, me pareció larga por lo aburrida, no sé si era larga, pero sí, creo que tenía minutos. Pero no mucho más. Me pareció eso, una película sin altibajos, así. Está bien, está bien. Es un recorrido, en ese sentido, es esto de que con la cámara en mano y todo, sí, está bien, los paisajes y todo eso. Pero bueno, ya está. Vale, María José, pues vamos a dar paso a ver qué te ha parecido a ti la película. Bueno, pues coincido un poco con todos vosotros, claro, es que hemos visto la misma película. A mí me ha parecido interesante, me ha parecido interesante, pero creo que parte de dos cosas que son diferentes en el ambiente nórdico y en el ambiente mediterráneo, que es en el que yo me veo más reflejada. Son dos mundos distintos. Allí se acercan al alcohol como método para superar un sentimiento de fracaso, de indiferencia ante la vida. Están ante una situación de pesimismo que buscan la ayuda para superarla, sin darse cuenta de que, bueno, eso a veces también a temporadas forma parte de la vida. Quieren dejarlo atrás. Aquí me parece a mí que los mediterráneos accedemos al alcohol como, bueno, claro, hay de todo, ¿no? Pero me parece que lo tenemos más incorporado a nuestra vida corriente como algo festivo, sin pasar de ahí. Algo que sencillamente nos da unas gotas de alegría, de buen humor, que responde a la festividad de un momento y te tomas una copa o un par de copas o tres y de ahí no pasas. Y al día siguiente o a la semana siguiente no tomas nada. Así lo tenemos incorporado y creo que así es como yo lo he vivido en mi familia. No está excluido de nuestra vida, pero no sucumbimos, nunca hemos sucumbido a él. Y me parece que no es tanto que sea así mi familia, sino que me parece a mí que la generalidad del mundo mediterráneo es así. ¿Cuándo tomamos alcohol? Cuando estamos de fiesta, no cuando estamos decaídos, que es como parece que lo hacían en ese mundo nórdico. Lo buscaban como aliciente para superar una situación de desagrado. No les iba a dar resultado, me parece a mí. Momentáneamente les pasa como a todos, claro. La ingesta de alcohol te da un estado de alegría, pero es pasajero, no lo puedes mantener permanentemente. Y si lo mantienes permanentemente, ya sabes a qué vas a ir abocado. Es algo de lo que se tienen sobradas experiencias, no hace falta insistir en ello. Pero ese punto que separa la alegría de la destrucción íntima es distinto para cada persona y cada persona creo yo que tiene que encontrarlo. Y a mí me parece que la tesis un poco de la película es esa, no hay nada que sea bueno o nada que sea malo. Yo no he visto que siente, ay, perdona que se me iba. No he visto que siente ninguna tesis, sino que, bueno, ha reflejado lo que ocurre en mucha gente y que cada uno tiene que tomar la medida que precise. Ese sentimiento de fracaso que parece que les lleva a acceder al alcohol, sí que me parece a mí que es la enfermedad del siglo, no tanto la bebida. Huir permanentemente de un estado
de insatisfacción, como si se pudiera conseguir estar feliz 24 horas al día, todos los días del año, de todos los años, es una artificiosidad. Y creo que aquí, en el mundo mediterráneo, aceptamos eso. Nos va también la tragedia. Somos personas sensibles y disfrutamos de la alegría y sucumbimos también a la tragedia. Allí quieren huir permanentemente de ese estado de insatisfacción. Yo, la verdad, la película no la veo que pueda responder a nuestro entorno social, por lo menos al que yo conozco. No la veo. Luego, hay una cosa que me inquieta y es si realmente el alcohol tiene la función de rescatarles de ese estado de indiferencia, de malestar, de falta de creatividad, de haber sido un poco engullido por las rutinas, y el alcohol les va a rescatar de eso. ¿Qué pasa cuando por alguna razón eso se acaba? Porque no puedes estar tomando alcohol constantemente, vuelves otra vez a la tragedia de estar disconforme con la vida. Hay que buscar otras soluciones. No me ha parecido que el director planteara un problema en el que nos pudiéramos ver reflejados. No, ha tocado un punto que nos atañe, el alcohol, pero no lo ha tratado como yo creo que ocurre. No. Luego hay algunas cosas que me han gustado mucho. La película me parece excesivamente lenta, pero tiene cosas muy logradas. Una de las cosas que me parece que en absoluto se ha logrado es reflejar la relación de pareja. De pronto, bueno, los planos en que nos hablan de ella son seres que, bueno, sí, claro, viven juntos, pero cada uno está engullido por su propia realidad profesional, se comunican poco, los horarios tampoco ayudan. Bien, pero de pronto todo eso se rompe. ¿Se ha roto? ¿Cuándo se ha roto? Ella no manifestó en ningún momento mayor necesidad de algo más que la que pudiera manifestar él. No. ¿Y cómo sin manifestar eso ya lo había solventado por otro camino? Me parece forzado. También me parece forzado que luego quiera volver con él sin que se justifique por qué razón, sin que sepamos nada. El director nos ha metido ahí escenas que no podemos seguir porque son artificiales, a mí me parece. Y luego coincido con todos vosotros en la escena del baile maravillosa, y que es, pues, yo la entiendo como una llamada a bebé si lo deseas o lo necesitas, pero contrólalo. Y nada más. Muy bien. No sé muy si bien, me he pasado pues, o no he llegado. No, estamos bien de tiempo. Faltaría que Graciela, que se ha quedado a medio camino, pudiera completar. Yo lo que os pediría es que ahora cuando complete Graciela, que cada uno pudiera hacer una ronda de 1 minuto, 1 minuto y medio como mucho, que todos podamos decir un poco la conclusión o después de las exposiciones, y luego ya pues para cerrar el programa. Adelante, Graciela. Bueno, yo quería hablar de la película también desde el punto de vista del Dogma 95. Ahí sí me acuerdo de las Frontiers. No vi la celebración de Vinterberg. Me cuesta acordarme cómo se pronuncia. Pero creo que es un talentoso director, porque además ayuda mucho esto que no haya música funcional o música de fondo, porque entonces los momentos en que la música suena atronadora, porque son las fiestas o los bailes, son muy disruptivos y se sienten realmente como una parte diferente. Y se vuelven más importantes entonces los momentos en que esa música no existe.
yo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo el Dogma, y me acuerdo de que las películas de Lars von Trier me gustaron mucho, y cómo a veces me molesta enormemente el sonido de fondo o la banda musical que se pone en las películas, que me parece algo totalmente innecesario cuando la película es realmente buena. Entonces, eso quería decir, y también el actor es realmente un actor muy bueno. Yo lo he visto en otras películas y realmente es estupendo, está muy bien dirigido y hace un gran papel. Lo que quería agregar también era que, hablando del mundo nórdico y del mundo latinoamericano, que esto me hizo acordar una encuesta que hubo en Chile hace unos 30 años, ¿no? Cuando comenzaba a aparecer el feminismo que aparece acá en América del Sur en los años 70, entonces se generaron unas cuantas encuestas y en Chile hubo una acerca de qué querían ellas, cómo querían las mujeres mejorar su vida. Entonces las casadas respondieron que querían que sus maridos bebieran menos, porque era un gran problema en Chile la bebida, y sigue siéndolo de alguna manera. Pero ¿qué sucede con la bebida en los países mediterráneos? Genera la violencia y las riñas. Y entonces, bueno, vienen los asesinatos y todas esas cosas, pero también no solo como resultado de la bebida ahora, como resultado de las drogas, pero en aquel momento cuando las drogas no eran tan de uso común, la bebida era el detonante. Porque, bueno, pues es un sistema por el cual se elimina la conciencia. Entonces, vamos a la psicología, queda oculto el super yo, despojado ya de su valor, y aparece el señor ello. Entonces, yo creo que eso no es nada bueno. Bien, nada, y decirles esto nada más, ¿no? Que desde el punto de vista del alcohol, bueno, pues esto no me parece nada positivo. Desde el punto de vista de la película, me parece una película muy interesante como planteo actoral, como desarrollo, como inserción de la música, como acompañamiento de la música en cuanto a las emociones. Creo que todo eso estuvo muy bien. Eso me gustó muchísimo. Y bueno, Muy pues bien. nada más. Vamos a ver si hacemos última ronda y vamos por Albert, Lázaro, María José, yo y de último David y por ahí cerramos. Albert, un minutito para dejarnos conclusiones y titular. Conclusiones. Aunque la película en apariencia analiza el consumo de alcohol lúdico, la conclusión es que el alcohol, ni siquiera en el consumo nuestro, mediterráneo, es una droga socialmente aceptada, el consumo de alcohol no es la respuesta al vacío existencial. Ya está. Lázaro. Bueno, como ya lo dije anteriormente, a mí el tema del alcohol en la película ni siquiera le presté demasiada atención. Bueno, era evidente porque te roban la atención con eso. Pero más me llamó la atención, por ejemplo, el tipo de clase con los alumnos de cualquier modo, sin formalidades, ¿no? Uno que ha sido estudiante en las décadas del 40, del 50, bueno, y paremos un poco más, y un poquito del 60, la cosa no era nada así. Nada, es una película que sinceramente no es mala, porque casi todas las obras de creación son buenas, ¿no? A mi manera de ver. Hay algunas mejores que otras y entonces de ahí sacamos nuestras conclusiones. Y yo con esto termino. Muy bien. María José. Yo coincido bastante con Alberto. A mí me parece que lo que late en el fondo y es el sentimiento de vacío, de disconformidad con la vida de cada uno, y que se ha tratado de ver si con el alcohol se consigue dar satisfacción. Me parece que no sea. La pretensión del director no se ha logrado. Pero vamos, me parece interesante como película. Graciela.
último alegato. ¿No nos escucha ¿Verdad? ahora, Graciela? Uy, Ah, a mí me dices, Sí, bueno, última reflexión y conclusión. yo quería señalar también el contramensaje. Cuando el profesor le da la bebida al chico para que rinda y el chico finalmente puede decir lo que decía Kierkegaard. Bueno, pues Kierkegaard dice en la versión del chico, ¿no? Que cuando tú has podido reconocer tu fracaso, recién entonces te vas a poder comunicar con tus semejantes. Y bueno, pues una manera de reconocer tu fracaso es tener la conciencia, ¿no? La conciencia despierta, porque eso es lo que te provoca el reconocimiento de cualquier cosa que sea, ¿no? La conciencia nublada o nubilada no te lleva a ningún lado. Muy bien. Bueno, pues yo la verdad es que veo que hay un poco de alternancia en las posiciones. Quizá mi planteamiento un poco destructivo al principio, ¿no? Como si fuera el alcohol que ha penetrado en el cuerpo de alguien. Es verdad que la película se ve y tampoco voy a decir que es una mala película. Yo lo que dije es que a mí la película no me ha gustado y no he podido conectar con ella. Y añadiré a eso que tiene un pequeño elemento demagógico. La película cuando el profesor en esa escena hace el experimento con los chicos de que elijan entre, ¿no? Un tipo que bebía mucho, no sé qué, y nos presenta a Churchill y por contraposición a Hitler, ¿no? Como un tipo odioso que no bebía, y sin embargo a Churchill, un tipo al que deberíamos tener en cuenta por todo lo que produjo y por los éxitos que consiguió a nivel político y geoestratégico y de creatividad y creación, etcétera. Es francamente tan demagógico eso porque claro que hay gente que no bebe y es odiosa y ha sido incapaz de producir nada interesante en su vida. Y claro que hay gente que bebe y se ha entregado al alcohol y a otras drogas y era gente que era un amor de persona o que ha sido capaz de crear grandes cosas. Pero mostrar eso de esa manera me parece demagógico en el mismo sentido que la película, creo que lo es y que no ha tenido el acierto que debería haber tenido si verdaderamente quería sensibilizarnos sobre la problemática del alcohol, su consumo o abocarnos a algunas de las cuestiones existenciales que también habéis apuntado. Y con esto, David, te dejo el cierre del programa después de haber escuchado, ¿no? Un par de minutitos para que nos digas un poco cómo recoges estas impresiones que hemos traído aquí después de haber visto esta película. vale. No, yo creo que no es demagógica. Precisamente antes ya he apuntado eso, que tú ahora has hecho algo un poco peligroso, que es identificar lo que hace un personaje con lo que es la película, cuidado. Ese No, no lo personaje sé, está no, siendo no. demagógico cuando hace eso. El profesor, al utilizar a Roosevelt y a Churchill en comparación con Hitler, es demagógico por eso que has explicado tú ahora muy bien. Pero eso lo hace el personaje. Cuidado, la Sí, sí, que película, lo pone ahí el director para el lanzarnos un mensaje, mensaje, como si él estuviera libre de culpa. No, el director pone ahí esa escena. Es el personaje, pero quien pone al personaje es el director y quien tiene una intención narrativa es el director. Entonces no lo podemos eximir. Eso no le cayó ahí en la película. Claro. Por eso el director pone a otro personaje que se vuelve alcohólico total y que acaba matándose y suicidándose. O sea, pone las dos cosas. O sea, no creo, en ese sentido creo que está libre de... Y luego también decir que es una película que ha tenido una valoración muy alta de la crítica especializada y en general en todas las plataformas y en todas las... Esto pues es una película que ha tenido una valoración muy buena en general, ¿no? Y ya está, simplemente eso, ¿eh? Espero que, que haya sido interesante este debate. Muy bien, pues si no tenéis nada más que añadir, todavía hay unos minutitos para que podamos completar alguna cosa. Si no añadís nada más en este sentido, David, dinos cómo vas a continuar tu tríada. Si ahora va a venir un cuento, qué cuento, o vamos a pasar Sí. directamente al tema y Bueno, cómo lo vas a plantear. en esta tríada yo he hecho el orden que me sugeriste tú. Empezar con la película, luego el cuento y por último el debate.
Entonces el próximo programa será un cuento de Nabokov, de Vladimir Nabokov, que es un relato fantástico, porque Nabokov, algo que no se suele, que los que conocen su obra quizás más superficialmente, pues no se les ocurre que Nabokov es un autor en varios momentos de su obra tiene una tirada hacia lo fantástico, en varias narraciones, sobre todo en los cuentos breves, también en alguna novela, como por ejemplo pienso en Invitado a una decapitación, en donde el elemento fantástico aparece ahí pues claramente. Y quiero traer este cuento que se titula Última Thule. Última Thule, ya sabéis, es como llamaban a Islandia antiguamente, la Última Thule, que es un relato que además es uno de esos relatos mágicos. Yo creo que son mágicos en el sentido de que te pueden despertar en algún momento la expectativa de encontrarte con lo mágico o con lo sobrenatural, que te pueden hacer sentir la ilusión en algún momento de que, ¿y si resulta que? Pues al menos yo he sentido eso leyendo este cuento, que es un cuento largo, ya os digo que es bastante extenso como cuento, pero y con el genuino estilo y la calidad de Nabokov. Así que eso es lo que será el próximo, ¿vale? Pues con Última Thule tendremos un nuevo encuentro en 15 días, o sea que despedimos el programa hoy aquí. Gracias, Albert, O sea, Lázaro, María José. ¿Cuándo será la fecha entonces? Pues la próxima fecha no la hemos pactado, pero en 15 días pues creo que será el próximo domingo es 7, sería el domingo 14, ¿no? El domingo 14 de julio sería cuando nos tocaría volvernos a encontrar. Así que nada, os invito a que sigáis disfrutando del verano, a que bebáis si lo hacéis con moderación, que no caigáis en excesos. Y si lo hacéis, pues nada, que ya sabéis que eso puede traer nefastas consecuencias. Así que sed malos, pasadlo bien, negadlo todo y si os pillan, borrad las pruebas. Que disfrutéis mucho del verano y nos vemos en la siguiente. Dios. Que vaya bien. Chao, que vaya bien. Ya.